Buenas noches. Buenas noches, Mauricio. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, doctor Roger? Bien, gracias. ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo andan por allá? Ya, ¿Todo bien? todo bien, sí. Saludito. Eh, Sí, ¿ha oído algo de Esaú? lo que vi en el grupo de profesores es que está bien. Está Se bien. está recuperando bien, sí. Ya, Operó el ojo derecho. ya, Creo que después va a operar el otro. sí. Ajá. Operan un ojo a la vez. Ajá. Eso. Eso es lo que hicieron conmigo. Y por unos 4 días no podía ver nada del ojo operado porque estaba inflado y todo. Y de repente, el cuarto, quinto día, de repente, ¡pum! Visión perfecta. Ya nada de lentes. Mira qué bien. Ya. Excepto para computadora o Ajá. lectura, nada. Pero es curioso que llevaba lentes por tantos años que después, cada vez que salía para ir en alguna parte, andaba por la casa buscando mis lentes que ya no existían. No necesitaba. Ya no necesito. O entrando en el carro, ¿dónde están mis lentes? No hay. Qué bueno. Sí. Es algo excelente, ¿no? Cuando uno Sí, ve la diferencia, cómo sí. mejora. ¿Ha tenido usted esa operación? No, Cataratas. no. Yo uso lentes cada tanto para lectura, Ya, eso está bien. Ah, pero todavía no. Unos años más creo que sí. ahora, Ahí van llegando, viene Jorge. A veces. Buenas tardes. Buenas buenas tardes, tardes, Jorge. Jorge. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, gracias a Dios. Buenas noches. Yo no sé yo. Amor. Parece que Jorge tiene damas en la casa. Ah, sí. Mi esposa Mi esposa. y mi hija. Hola, hija. ¿Cómo estás? Nos Yeah. puedes saludar. Saluda, mi amor. Saluda. ¿Cómo se llama la chica? Se llama Gleinis Amelia. Lenny. Lenis Amelia. Amelia. Lenis Amelia, tengo una pregunta para ti. ¿Puedo hacerte una pregunta? Una pregunta. ¿Tu mamá te dio permiso a andar linda así? Oí, dice que sí No. te dieron permiso. ¿Ah? ¿Tienes permiso a andar lindita así? ¿Ah? ¿O no? No sabes. Hay que preguntarle. Mi esposa está acá. Buenas noches. Cuídate. Vamos. Vamos, que va a la clase. Dame permiso, pues. Vamos, que Rosito va a la clase. Bien, chao. Te amo. Bueno, Qué bien. Cielo, vamos, pues. Chao. 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 Bendiciones. Vaya con mamá. Vaya con mamá. Doctor Roger, son las 7. Si quiere, podemos empezar. muy bien. Porque va a grabar, ¿verdad? Ya estamos, sí. Ok. Procede nomás, hermana.
con una oración, por favor. Bien, oramos, hermanos. Señor, nuestro Dios, queremos darte gracias, Señor, por un día más de vida que tú nos concedes. Te agradecemos, Señor, por tu providencia, porque sabemos, Señor, que nuestras vidas, nuestras familias y todas las cosas, Señor, que están involucradas, están debajo, Señor, de tus cuidados, Señor, de tu dirección, de tus bendiciones. Y estamos agradecidos, Señor, porque estamos seguros en ti, Señor. Te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Redentor, por su vida perfecta, por su muerte sacrificial, por su resurrección gloriosa. Damos gracias, oh Dios, porque tenemos una salvación segura, bendita y eterna. Dios, rogamos que tú sigas bendiciendo la clase de esta noche, bendice al profesor, a los alumnos, oh Dios, y que tu nombre sea glorificado, Dios, y que tu iglesia sea bendecida, capacitada, Dios, para seguir sirviéndote, Dios, en tu reino, Dios. Pedimos tu bendición, nos confiamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Pues la semana pasada comenzábamos a elaborar un poco sobre la comunicación del líder con sus subalternos y tratábamos de la comunicación negativa también, correcciones y reproches. Esto es lo que vamos a seguir adelante con más o menos el mismo tema, es decir, tratando con personas problemáticas dentro de la iglesia. Pero antes de eso, quisiera regresar a la lección anterior 4, que no tuvimos tiempo a tratar, sobre trampas en el liderazgo. Luego de eso, de recapitular eso, vamos a regresar al tema de personas problemáticas, tratando con lobos y personas que provocan divisiones. Para eso voy a aplicar una presentación. A ver, no soy muy experto en el uso de estos. Voy a hacer lo mejor que pueda. Compartir pantalla. Y conversar un poco sobre unas trampas muy comunes, sobre todo para pastores nuevos o jóvenes principiantes. Primero, lo que llamo la trampa del bombero. El nuevo pastor a veces piensa que es su deber resolver todos los problemas que pueden suscitar en la iglesia. Pronto aprende que esto es, en primer lugar, imposible, porque hay tantos que se presentan. Y segundo, que a veces no tiene la capacidad de resolver todos los problemas. Pero la trampa del bombero es un poco más sutil que eso. Antes hablábamos de lo que llamamos visión, ¿verdad? Visión y plan. Y que eso es primordial, central y hasta intrínseco de la definición de lo que es ser un líder. Satanás usa la trampa del bombero para desviar un líder de su visión y de su plan. Es decir, un problema, ¿qué es un bombero? Un bombero corre tras fuegos. Se presenta fuego, corre apagando el fuego. Se suscita otro fuego, corre a apagar ese fuego.
así, el fuego representa problemitas que se suscitan dentro de la iglesia. Una persona descontento, dos hermanos que están peleando, cosas así que suscitan. Y si el líder corre tras cada fueguito que suscita, perderá su visión y llegará a ser nada más que el consejo espiritual de la iglesia. Y vimos anteriormente que el liderazgo está involucrado con o ser un pionero o ser también un gerente que sabe tomar la visión del pionero y elaborar la visión y cumplirla, lo que el pionero principió. Pero el consejo espiritual no tiene mucha visión o puede llegar a perder la visión y llegar a esa clase de supuesto líder. Así, uno tiene que a veces pensar, analizar si realmente un fuego es peligroso. A veces esos fueguitos, esos problemitas que se suscitan en la iglesia, se apagan por sí solos, mayormente. Se dice que los relámpagos que caen en el bosque y que prenden fuegos, no todo relámpago llega a ser un gran fuego que come todo el bosque. La mayor parte simplemente provocan un incendio pequeño que se apaga por sí. Bien. Falta de visión y plan. Ya he elaborado esto. Es decir, ocupándose tanto con tus sermones, por ejemplo, o tus estudios bíblicos, que falta visión y plan. He conocido pastores, no muchos, un par de pastores, que piensan, y uno me dijo que así para ser el sermón dominical es la función más importante de un pastor. Y le dije a su disgusto de él que pensaba que es importante, pero una de las actividades menos importantes. Lo que es más importante es las relaciones personales con la gente, especialmente los que están preparando para el liderazgo. Bueno, quedamos en total desacuerdo con eso. El pastor que le seguía en la iglesia en que asistía en aquella época estuvo de acuerdo conmigo y un pastor mucho mejor a mi parecer. No preparar otros líderes. Alguien me dijo que en algunas iglesias, en Latinoamérica, nombró México en particular, que los pastores temen a preparar otros líderes. No quieren preparar líderes porque temen que algún líder suscite y le quite su puesto de pastor y le deja desempleado. Eso es una tragedia, trágico, que eso es una falta total de liderazgo. He notado una clase de paradoja en el reino de Dios. Cuando uno prepara a otro tomar su lugar, sí pierde su puesto temporalmente, pero Dios le da otro puesto más importante, una promoción en el reino de Dios.
la manera de avanzar en términos de ministerio de importancia es preparar a otros tomar tu puesto. Y de esa manera Dios te da otra cosa mejor, porque Dios sabe que puede confiar en ti, puede confiar una obra a las manos de un hombre que ha comprobado su integridad de esta forma. Ahora, esta trampa dejo al último porque es la trampa más importante. A veces, cuando estaba viajando a Latinoamérica para enseñar en persona, especialmente a México, porque están cerca a Florida, llevaba a mi esposa y dije a los hombres que enseñaba que traigo a mi esposa para que ella, mientras que estoy enseñando a ustedes, ella puede estar con sus esposas aprendiendo la verdad sobre ustedes. Y unas verdades que aprendimos eran bastante sorprendentes. Algunas mujeres, casi la mayoría de las mujeres, decían que el problema, la queja más común, la queja principal que ellas tenían en lo del ministerio era el descuido de la familia de la parte de su esposo. Ellas se quejaban más de ese problema que de cualquier otro. Una mujer dijo sarcásticamente, mi esposo me traiciona con la iglesia, dice. Es decir, hablando de la iglesia como si fuera otra mujer. A mi esposo me traiciona con la iglesia. Ahora, otra cosa, otra trampa que quisiera mencionar que no está en esta lista es una prédica legalista. Diferentes países son afectados por un espíritu de legalismo más que otros. Pero en algunos países o ciudades parece que unos conciben el sermón como esfuérzate más. O estas son las reglas que debes seguir para ser un buen cristiano. Esto es triste, es desastroso. Quisiera, un momentito, una cosa que quisiera. Llamo esto la trampa de predicación cuestionable. Un misionero dijo, en la DF, por ejemplo, me dijo, la mayoría de los sermones son esfuérzate más. Tal y tal cosa son tus deberes cristianos. Ahora, hágalos. Bueno, la realidad, si esto es el contenido de tus mensajes, entonces no estás predicando el sermón cristiano. Estás predicando un discurso sobre la ética. Y discursos como discursos sobre la ética son necesarios también, pero si la mayoría de tus sermones son nada más que eso, no estás predicando el evangelio. El nuevo pastor, es decir, el pastor que vino a nuestra iglesia en Miami como el nuevo pastor, él sabía que yo soy profesor de seminario, y un día me estaba visitando la casa
Y, me di cuenta luego que él vino para hacerme una pregunta. Y él dijo, hermano, ¿qué quieres oír cuando estoy predicando? ¿Qué temas quieres oír? ¿Qué enfoques? Y dije, hermano, me importa poco su tema, pero insisto en eso. En cada sermón quiero oír que Dios me ama a mí, un pecador, y que Cristo murió para salvarme. Si no oigo eso, quedaré muy decepcionado. Y él tomó eso con una actitud de atónito. Y él decía, yo no esperaba eso. Y yo dije, eso es lo que necesita la gente. Es lo que necesito yo. Yo necesito el evangelio todos los días. Y esto, en alguna forma, no es esto que estás predicando, o en alguna forma, incluso un discurso ético. Esto no está ahí al fin o como conclusión. Bueno, es nada más que un discurso ético. No es el mensaje del evangelio. La gracia, predicando la gracia, sí es un riesgo, pero es la gracia de Dios que debe estar predicando. Es la última palabra de la Biblia, el último versículo de la Biblia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Dios quiso poner eso al fin porque Él sabía que eso es la última palabra. Unos pastores tienen recelo en predicar sobre la gracia porque piensan que eso guía a la gente al libertinaje. Bueno, se puede advertir en contra del libertinaje. Un pastor me dijo, si yo fuera a predicar la gracia como tú la predicas, la mitad de mis miembros saldrían y pecarían como en el mundo, como el diablo. Y le dije, bueno, al menos una cosa buena vendría de esto. Averiguaría quiénes entre tus miembros no son cristianos. Ahora, bueno, estas son trampas en el liderazgo. Ahora, hay preguntas sobre estos puntos, sobre esas trampas. A propósito, puedo sugerir en su, voy a ponerme un pin, en su ensayo, uno de los temas que puede elaborar es trampas en el liderazgo, elementos que acaso yo no he mencionado en el libro, ni en su guía, o puede elaborar lo que dije por tus experiencias y textos. Es una sugerencia como un tema. Ahora, si no hay comentarios o preguntas, vamos a pasar ahora a la sexta lección 6 en su guía. Momento tengo que tomar un descanso de un minuto para sonarme.
Gracias por su paciencia. Ahora, vamos a pasar a esta lección. Ahora, en su guía, estamos basando este texto, este estudio, sobre una advertencia que Pablo da en Hechos capítulo 20, versículos 28 a 30. Si tiene su Biblia a su lado, valdría la pena abrir su Biblia a este texto. Muy bien. En efecto, ¿acaso pueda subir este texto en mi pantalla? ¿Puedo pedir un voluntario para leer ese texto, por favor? Hechos 20, 28 a 30. 30. A ver, un voluntario militar, como... Si quieren leo yo. Ok. Sí, ¿El hermano Soñó? sí, sigue nomás. Sí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonará al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosa perversa para arrastrar tras sí a los discípulos. Ya. Bueno, vamos a ver estos textos en la pantalla y analizarlos un poquito. Primero, notemos aquí que dice, mirad por vosotros. Es decir, es una exhortación de cuidar tu propia vida espiritual. Es posible estar tan ocupado en cuidar las almas de personas en la iglesia, de miembros, que le hace falta tiempo de oración y tiempo para sí mismo, su propio cuidado espiritual. Ahora, note aquí, en versículo 29, dos clases de lobos o dos clases de personas problemáticas. Note aquí, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. A mí me gusta categorizar personas problemáticas en dos categorías. Lobos de afuera y lobos de adentro. Lobos de afuera son sectas falsas. Sectas, por ejemplo, Testigos de Jehová, Mormones, Jesús solo, pentecostales extremistas que insisten en que todos deben hablar en lenguas. Personas así que entran para robar ovejas, para quitar discípulos. Vamos a ver cómo tratar con ellos, pero estamos categorizándolos aquí. Y versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres, es decir, de vosotros mismos, dentro de la congregación. Satanás inspira a personas a provocar divisiones. Y a veces hay personas que entran en la iglesia que no son salvas, que no son nacidas de nuevo, pero que han aprendido la religión evangélica y se creen cristianos.
pero son las semillas de ceniza que Satanás ha sembrado dentro de la cosecha. Y con el tiempo se manifiesta la naturaleza carnal de esas personas y aceptan alguna doctrina perversa o son chismosos o descontentos o personas de esa naturaleza que causan divisiones. Ahora, regresando a nuestra guía, entonces vemos aquí que cuáles son dos clases de lobos: los de afuera, sectas falsas, y dentro miembros de la iglesia. Ahora, vamos a ver un texto importante sobre esos, pero antes vamos a ver cómo reconocer a los lobos. Bien, siempre operan a espaldas de los líderes. Bien, Juan dice, citando a Cristo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Siempre operan a espaldas de los líderes. Es decir, de repente tú aprendes que un hombre o un hombre ha cogido miembros de la iglesia y está haciendo un estudio privado con ellos, sin tu conocimiento, sin tu permiso. Ahora, eso es señal de un lobo, de una persona que provoca división. Ahora, yo he tenido una circunstancia en que, bueno, tuvimos nuestro pastor en la iglesia en la ciudad de Miami, donde asistía. No era pastor de la iglesia porque era misionero con director regional para Latinoamérica de una misión cuyo cuarto general estaba en Miami. Tenía mi propio ministerio, pero un día se presentó la cuestión de grupos de hogar, de estudios en el hogar. Y se desarrolló una circunstancia en que pude tener un estudio en el hogar de una de las damas de la iglesia a su invitación y con algunos miembros de la iglesia. Y le dije, mire, estoy bien dispuesto a hacer eso, pero bajo una sola condición: que yo hable primero con el pastor y que tenga su permiso para hacerlo, porque son las ovejas, los miembros de la congregación son miembros de su iglesia de él. Entonces, cuando hablé con el pastor, él quedó bastante, bueno, con una reacción de agradecimiento, muy agradado, por así decir, porque él mostraba apreciación de que yo vine a él para explicarle y desarrollar ese estudio en su hogar con su permiso. Entonces me dio permiso, y muy bien, porque yo sabía que no era lobo, que no estaba apartando gente para mí. Bien. También otra señal
es que critican a los líderes. Otra vez Juan dice, segunda de Juan 9:10, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Saben? Ese no es el texto que quise. Me equivoqué. Hay un texto en tercera de Juan, en que Juan habla de cómo Diátrofes critica a Juan, critica a los seguidores de Juan y no les permiten entrar en la iglesia, etc. Es decir, estaba criticando a los líderes tras sus espaldas. Es decir, hasta un apóstol. Critican a los líderes. Cuidado a personas que hacen eso. Una vez mi esposa estaba en una reunión de damas, no estaba liderando el grupo, si me recuerdo bien, y una de las damas comenzaba a criticar al pastor. Y mi esposa le reprendió y dijo, eso no es lo que hacemos. No permitimos que se lancen críticas del pastor tras su espalda. Si tienes problema con el pastor, ve y habla con él personalmente, pero no vas a manifestar eso aquí. Bueno, y puso en su lugar a esa dama. Pablo se jactan, un lobo, una persona que provoca división, se jacta de su propia espiritualidad. Pablo, hablando sarcásticamente, dice esto en 2 de Corintios 10, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Es decir, son simplemente tontos. Es como uno dice, Dios dice, bueno, yo soy más espiritual que tú. Eso me recuerda el incidente en que un amigo mío estaba andando tras 2 niños de 5 o 6 años que estaban andando en la calle, regresando a casa de la escuela. Estaban discutiendo y uno dice al otro, yo soy más bravo que tú. Yo soy más bravo que tú. No, soy más bravo que tú. Vaya, yo soy más fuerte que tú. Yo soy más bravo. Entonces, él estaba riendo porque estos 2 chiquitos apenas tenían la fuerza para dominar a un ratón. Estaban comparándose entre ellos para ver quién era el más fuerte, el más bravo. Pero esa es la manera en que Dios nos mira cuando tratamos de comparar nuestra espiritualidad con otra persona. Si queremos comparar nuestra espiritualidad con alguien, entonces comparémoslo con Cristo y luego cerraremos la boca, ¿verdad? Okay. Pablo dice, no vamos a, pero luego él dice, ellos tienen milagros, también nosotros, pero tenemos una cosa, un elemento diferente que ellos, hemos sufrido mucho más y sufrido por ustedes, sufrido por ustedes. Yeah. Muy bien. Ahora, esas son señales típicas de la presencia de personas diversoras, etc. Ahora, quisiera apuntar un texto clave, un texto importante que voy a subir
A ver, subir a la pantalla, pantalla. Ok. Tal vez. Tito 3:10. Ya. A ver, comprar pantalla. Note aquí. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchelo. Ahora, la palabra divisiones es la palabra heréticos en griego. Ahí está. Es heréticos. Y quiere decir uno que provoca división o que es un hereje. Una u otra traducción es válida. Entonces, o una persona, un hereje, que entra en la iglesia causando problemas doctrinales, o una persona que provoca divisiones. ¿Cómo se debe tratar a personas así? ¿Razonar con ellos? ¿Mostrarles paciencia? ¿Teniéndoles compasión? No. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchelo. Pocas iglesias practican eso a su daño. He visto casos en que cristianos, por su sentimentalismo, actitud de simpatía con personas, tienen recelos o tienen sienten recio en amonestar severamente a una persona que está provocando división, o un hereje. Y piensan que, bueno, si tenemos paciencia, ¿acaso esa situación se apague? No. La instrucción de Pablo es muy clara. Si una persona está provocando división, especialmente con una herejía, debe usted como líder amonestarlo no más de 2 veces. A la tercera, tercera falta o al tercer incidente, dígale que no regrese. Punto. Por ejemplo, que si una persona de la secta Jesús solo viene a la iglesia, puede ser un obrero mandado por esa secta para sacar discípulos. Esas sectas hacen eso a veces. Pero a veces puede ser simplemente un miembro de la iglesia o una persona que existe en la iglesia porque se ha mudado a otra ciudad o algo así. Pero lleva esa doctrina. Y él comienza a repartir esa doctrina. Tú como líder debes acercarse a él y decirle, mire, esta iglesia aquí es una iglesia trinitaria. Creemos en Padre, quien es Dios, Hijo, quien es Dios, Espíritu Santo, quien es Dios. Dios Padre no es Cristo. Cristo no es el Espíritu Santo no es Cristo ni el Padre. Esa es nuestra doctrina. Ahora, estoy dispuesto a tener un estudio contigo, a clarificar eso de la Biblia, pero no podemos permitir que se reparte esa doctrina
en la iglesia, pero eso es mi doctrina, es lo que creo. Si tú continúas repartiendo esa doctrina, te aviso, tendremos que quitarte de aquí. ¿Entiende? Es decir, de esa forma. Segunda vez después, he oído que hablabas con doña fulana sobre tu doctrina. Te amonesté antes de no hacer eso, de no repartir esa doctrina. Ya he dicho, estoy dispuesto a estudiar contigo y mostrarte por qué la doctrina de Jesús solo es herejía. Y si no acepta eso, bueno, puede quedar en la iglesia, pero no mencionando esa doctrina a nadie, porque esto puede provocar división y confusión. Y pasa la tercera vez, señor fulano, mire, tercera vez que ha hecho eso, por favor, no quiero ver su cara aquí el domingo que viene. Vaya a otra iglesia, no debe estar aquí. Si regresas, voy a advertir a los hermanos de la iglesia a no recibirle, ni saludarle, no tiene nada que ver contigo. Adiós. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. De otra manera, eso puede dividir la iglesia, perder miembros inocentes. Muy bien, ahora regresando a nuestra guía. Muy bien, 2 amonestaciones nomás. Ahora, note aquí que dije interferencia. ¿Qué quiere decir por eso? Miembros de la iglesia, especialmente los miembros maduros, puede enseñar eso en una escuela dominical para adultos. Cómo tratar con lobos. Ahora, he notado aquí algo sobre lobos. Lo he notado en el libro de texto. Los lobos, especialmente de sectas falsas, es curioso como ellos tienen una clase de ungido diabólico, o como una forma de radar, si puede decir, o discernimiento diabólico, en que ellos detectan quiénes son los débiles. Y como un lobo en la naturaleza, el lobo ataca a la presa más débil. Así detectan quiénes son los débiles y se presentan al débil, saludando, buenos días, soy maestro de la Biblia, ¿puedo visitarle? ¿Puedo visitarte en la casa? Quisiera hablar contigo sobre una cosa importante. Eso es lo que hacen. Ahora, los miembros fuertes de la iglesia deben ser enseñados a correr interferencia en contra de lobos, que quiere decir sectas falsas que entran. Por ejemplo, entran 2 misioneros mormones, entran detrás. Tú como pastor estás ocupado, puedes decir a un par de ancianos, lobos, ellos deben saber qué hacer. Entonces inmediatamente, después del culto, los ancianos o ellos mismos o mandan miembro o 2 de la iglesia para confrontar a los mormones, no permitiéndoles hablar con otros miembros de la iglesia. Y diciéndoles, sabemos por qué están aquí, para recoger discípulos, y no vas a hacer eso. Es decir, no permitiendo
eso. Y de esa manera, enseñando a los fuertes en la iglesia de correr interferencia. Y puedes tú como pastor, si no tienes un momento, si estás hablando con personas que se presentan con necesidades después de un culto dominical, por ejemplo, puedes decir, hermano Diego, puedes tú correr interferencia aquí con esa persona. Puede ser un lobo. Incluso con personas que entran en la iglesia por la primera vez, pueden ser personas puramente inocentes. Los líderes de la iglesia, los ancianos y diáconos, deben ser enseñados y que deben ser ellos los primeros a acercarse a esas personas para conocerlos. Eso justamente es lo que pasó aquí en esta ciudad conmigo cuando recién llegué y me fui por la primera vez a una iglesia presbiteriana de nuestra propia denominación, cuya yo soy anciano docente ordenado. Bueno, yo fui a la iglesia y de repente un anciano nos miró sabiendo que éramos nuevos y se presentó: buenos días, me llamo tal y tal, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde provienen? Y dije, y le expliqué mi caso. Muy bien. Entonces, era un hombre que había sido enseñado a ser cuidadoso, a ser cuidadoso de las nuevas personas que entraban a la iglesia, saludándoles, invitándoles, pero discerniendo quiénes y qué son. Muy listo. Nuestra iglesia es una buena iglesia. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de cómo tratar con lobos. Allá, repito el versículo. Al hombre que causa divisiones, etc. Una y otra amonestación. No más de dos. La tercera vez, fuera. Ahora, dos tipos de personas peligrosas en la iglesia. Vamos a hablar un poquito de personas o lobos de adentro. Es decir, personas cristianas que pueden ser a veces tentados por el diablo y desviados espiritualmente y comienzan a causar división. Primero, es chismoso. Esa clase de persona es muy peligrosa. Deben enseñar en su clase de membresía, cuando está enseñando a los nuevos una orientación a la membresía antes de que se pongan miembros. Entonces, un elemento que debe presentar es que no aceptan que haya personas que andan criticando al pastor, que si tiene problemas con el pastor, puede acercarse al pastor y hablar personalmente al pastor, puede escribirle una carta, o una cosa que puede hacer es hablar con uno de los ancianos y decir, por ejemplo, si el pastor enseña algo que diciendo a las personas de nuevos miembros, si usted piensa es doctrina falsa, puede hablar con uno de los ancianos y decir que estuve molestado en algo por esta enseñanza del pastor
¿Es esto una doctrina de la iglesia o es un punto, es una opinión personal? El anciano podría decir, no, él no lo quiso decir de esa manera. Yo lo conozco, etcétera. Se resuelve el problema. Explicando que uno no permite que ande chismeando, criticando y analizando al pastor. Estuve en México una vez levantando una iglesia. Era la Ciudad Victoria, si me recuerdo bien. Y un pastor mexicano visitante vino a mi invitación a predicar. Y al fin de su prédica, digo, y dejen de criticar a su pastor. Y lo repitió un par de veces. Dejen de criticar a su pastor. Y le pregunté, pensando que ese hombre acaso tenía un don de profecía o lectura de mentes o algo. Y le pregunté, ¿cómo sabía que estaban criticándome? Me dijo, mire, hermano, conozco a mi pueblo. Si eres pastor, te están criticando. Entonces me reía. Entonces hay algunas iglesias o algunas culturas que son peores que otras en eso. Pero no debe mostrar paciencia a chismosos. A esa clase de persona divisora debo repetir entonces lo que Pablo dice. Él está insinuando, no tenga paciencia con ellos. Si usted coge una persona en chismes que está criticando el liderazgo de la iglesia, entonces repréndelo. De repente, eso es pecado. Si tienes un problema, si tienes un problema con uno de los líderes, hable con el líder. Y si por algún motivo no puede hacerlo, puede escribir una carta al consistorio de la iglesia. Si piensas que un anciano está en pecado, si tienes pruebas y evidencias, escribe una carta pidiendo investigación y trataremos con el asunto. Pero entre tiempo, boca cerrada. No hablarás de eso a nadie, fuera o dentro de la iglesia. De otra manera puede ser procesado por disciplina como divisor, por chismoso divisor. También otro pecado de problemas de personas problemáticas es el orgullo espiritual. El orgullo espiritual siempre conduce a decepciones espirituales. Ahora, ese pecado es muy difícil con que tratar. A veces, este tipo de problemático responde a una reprensión seria, pero es muy difícil tratar con esa persona. El único éxito imparcial que he tenido con esa clase de persona es decir que veo en ti un problema de pecado de orgullo espiritual. Das la impresión que es muy confiado en tu espiritualidad. Uno que tiene esa actitud no conoce las profundidades de su propio corazón y del remanente de corrupción que queda. Estás autodecepcionado. Normalmente no lo aceptan. Normalmente. Me recuerdo una vez que regresaba del campo misionero y estaba hablando con el director de la misión y dije, ¿sabe, hermano? Yo no he tenido mucho éxito con personas
orgullo espiritual en la iglesia. ¿Tiene, hermano, algún consejo para mí? Y digo, sabe, hermano, confieso que no he tenido mucho éxito, yo tampoco. Nos reímos diciendo que, a propósito, y dijo, Cristo no tenía mucho éxito tampoco con los fariseos. Es un problema difícil, pero tiene que proceder con reprensión y orando por la persona, porque Dios sabe humillar. Ahora, como dije aquí abajo, es importante, no intente razonar con lobos. Ellos no te respetan y piensan que usted carece de percepción espiritual o inteligencia. Un lobo está convencido que él tiene la razón y que tú eres un ignorante que tiene que ser corregido. Y ¿saben? Los corintios trataban a Pablo de esa manera. Como él decía, él decía que él no sabe, que ellos decían que ese Pablo, él no sabe predicar bien. Ese Pablo dice que tiene autoridad. Yo no veo que ese tiene tanta autoridad. Y es pobre, no tiene tanta plata como nosotros. Y el éxito en la vida. Tú sabes, ustedes saben cómo Pablo se manifiesta en 2 de Corintios de las formas en que estaban hablando. Y él, en 2 de Corintios, es una tesis en contra del orgullo espiritual, y es uno de los libros más grandes del Nuevo Testamento, porque se requería eso para tratar con esa clase de problemas. Ahora, no piensas que has fracasado si no tienes mucho éxito con tratar con lobos dentro de la iglesia o personas que causan división. Tus ancianos deben ser enseñados de que sí vendrán divisiones, vendrán controversias. Satanás está a la obra, él quiere arruinar la cosecha. Deben ser enseñados de cuidar en contra de esa clase de personas. Incluso hasta un anciano puede desfiarse de esa forma. Eso nos pasó en Miami, en la iglesia. Uno de los ancianos, un gran amigo mío, decidió que el pastor era incompetente, que el pastor había hecho un error en reprender a una persona que no merecía ser reprendida, y que eso ha hecho 2 veces, y era verdad, el pastor erró. Entonces comenzaba una campaña para llevar a cuentas a ese pastor, y en la reunión que tuve el pastor y yo, el pastor dijo, mire hermano, fui a la persona, rectifiqué el problema, me perdoné, somos grandes amigos ya, buenas relaciones, ¿por qué no puedes dejar eso ir? Sí, pero, dice el anciano. Y que continuaba criticando al pastor, y dije al pastor, hay que llevar eso al consistorio. Entonces lo llevaban al consistorio y lo pusieron en disciplina a ese anciano por ser divisor. Y lo era. Así, bueno, vamos a hablar más de esto cuando estudiamos la eclesiología presbiteriana. Muy bien. Ahora,
Hay preguntas sobre esta lección antes de tomar un descanso. ¿No hay preguntas? Sí, tengo una pregunta. Sí. ¿La escribo o la pregunto? ¿Cómo? Sí, tengo una duda. ¿La escribo, o sea, la pongo por escrito o de forma oral? Prefiero escrito. Vamos a ¿Por escrito? ya, escrito, por favor, porque como saben, tengo mucho problema con audición. Y escríbelo en el chat. Vamos a tomar un descanso de unos 5 minutos y luego a regresar. 5 minutos.
Muy bien, estoy de regreso. Y a ver. Me pueden oír, ¿verdad? Perfectamente. Ah, ok, muy bien. Ahora, quisiera elaborar un poquito sobre una cuestión de consejería. Es relacionado con este tema de tratar con problemas de personas problemáticos. Pero eso es parte, quisiera desfiar de eso un poquito para hablar de, de consejería con reproches. ¿Se recuerdan? Hablábamos sobre una cuestión de cómo reprender a una persona en asuntos menores, usando la técnica de BESA, breve, específico, cómo eso hace sentir a uno y animarle, etcétera, etcétera. Pero ¿qué de problemas que son más serios? Yo sé que ustedes han tenido o que van a tener, por favor, Jorge Sánchez, ponga su mute. Ya, ahí está. Hay personas que a veces pecan de una forma más seria. Y vamos a hablar un poquito libremente sobre correcciones y reproches. Y tenía un capítulo sobre este tema en el libro capítulo 13 que vale la pena leer y infundir las enseñanzas de estas en su mente. Quisiera hablar de lo que llamo, o lo que los griegos llamaron, el efecto neótico. El efecto perdón, lo pronuncio mal, noético, el efecto noético. Eso proviene de una palabra griega, noos, que quiere decir la capacidad de la mente para percibir realidad. El noos, percepción. Ahora, cuando una persona cae en pecado serio, un poco más serio que una mera cosa como de que hablábamos anteriormente, tiene que estar consciente del efecto noético del pecado. Pecados de naturaleza sexual, por ejemplo, no estoy hablando de un adulterio o fornicación. Estos son pecados muy serios e involucran disciplina de la iglesia. Pero, por ejemplo, cayendo en una pornografía o hábito de decir malas palabras o ciertos pecados que son un poco más serios, incluso chismes, tiene que ser consciente de que el pecado puede causar una ceguera y dureza de corazón. Esas son las palabras que la Biblia usa para manifestar el efecto noético. Es decir, el pecado tiene, especialmente pecados de una naturaleza sexual, tienen un efecto fuerte que causa que la persona no puede percibir ni la seriedad de su estado espiritual, ni la importancia de su pecado, o pierde la capacidad de razonar lógicamente sobre asuntos morales. Si me siguen. La Biblia habla esto como dureza de corazón o como ceguera espiritual. Ahora, si usted está tratando con una persona, por ejemplo, si hay una persona que está provocando divisiones
y va a tratar de curarlo antes de votarlo, dando una oportunidad más para corregir a esa persona. Hay ciertas técnicas que puede usar para tratar de penetrar la mente dura, para penetrar el corazón endurecido, y sabiendo que la persona no puede razonar bien sobre asuntos morales debidamente. Ahora, la manera con tratar con el efecto neótico es eso. Primero, sea directo y claro. Tomemos un ejemplo. El ejemplo, por ejemplo, de un miembro de la iglesia, un joven, 17 años, ha sido miembro de la iglesia desde su bautismo hace 3 años, y se descubre que tiene revistas pornográficas. Es adicto. Bien, no está causando división, pero tiene ese problema, es adicto a la pornografía. Usted sabe antemano que habrá el efecto noético en su mente, que no captará, él sabrá intelectualmente que no está bien, pero no podrá captar cuán feo y cuán serio es eso. Ya, tiene que ser directo y claro, no manifestándose enojado o bravo, pues siendo directo y muy claro en su consejo. También hay que usar la palabra de Dios, especialmente los 10 mandamientos. Pablo dice que la ley es dada como ayo para traernos a Cristo. La ley es dada y debe usar la ley en asuntos de pecado para provocar convicción de pecado, usando la ley de Dios para penetrar. Por ejemplo, diciendo en el caso así, ¿sabes, hermano, que ese pecado que estás haciendo eso es una transgresión del 7º mandamiento? Tú no harás pecado sexual. Tú no cometerás adulterio, pero la palabra original es cualquier pecado de inmoralidad sexual. O sea, quebrantando los 10 mandamientos. Y Dios tiene la actitud de Dios hacia los que quebrantan su ley moral básica es enojo. Dios se pone, es la ira de Dios. Y explicando, ese pecado de pornografía es muy, muy dañino. Eso puede cegarte la mente espiritual. Eso puede provocar que Dios te castigue para corregirte. Eso puede traerte a la fornicación. Eso puede traerte a disciplina, a escándalo público. No sabes, hermano, cuán serio es ese pecado. Bueno, yo sabía que era malo, pero no. Oye, es serio. No es es serio. Entonces, es quebrantando la ley divina. Ahora, estoy repitiéndome, ¿verdad? Hay que repetirse, porque la repetición ayuda a penetrar. Entonces, después, a cierto momento,
si piensas que está penetrando, entonces pida retroalimentación. Entonces, es decir, ¿qué dices? Pues, depende, es cómo reacciona. Entonces también, enfoque más en que el pecado es una ofensa a Dios que en el efecto sobre su persona. En lugar de decir solamente esto te hace daño, la persona realmente no es arrepentida hasta que él entiende que es principalmente, primeramente, categóricamente, primordialmente una ofensa en contra de Dios. Es una ofensa a Dios. Es pecado no solo porque te hace, no mayormente porque te hace a ti mal, sino mayormente porque ofende a Dios. Yeah. David en los Salmos dijo una vez, contra ti, solo contra ti, Señor, he pecado. Bueno, no es cierta mentira en eso, es falsa. Había pecado también en contra de Betsabé, en contra de su esposo, en contra de todo el pueblo de Israel. Entonces, pero por lo menos David estaba comenzando a tener la buena idea de que el pecado es primeramente una ofensa en contra de Dios. Dios es la parte ofendida. Entonces, puede decir, dependiendo de la circunstancia, o insinuar que Dios es ofendido por ese pecado, porque tú eres creado en la imagen de Dios y no creó su imagen para actuar de esa misma manera. Esta no es la imagen de Dios. La imagen de Dios suprema en la tierra era Cristo. Eso no es la conducta de Cristo. Es una ofensa en contra de Dios. Bueno, también, bueno, esos son consejos. Vamos a repetir estas cosas cuando tratamos de la eclesiología. Y en eso los estudios en teología, bueno, tienen su traslapo, su superposición. Y eso está bien, porque es uno y lo mismo. Bien. Ahora, cuidado, por favor, presten atención, eso es supremamente importante. Cuidado de arrepentimientos superficiales. El arrepentimiento superficial es típico de personas cuando están bajo el efecto noético. Es decir, cuando el pecado ha endurecido su corazón y ha confundido su mente, ha cegado su capacidad de percibir realidad espiritual. ¿Cómo sabes que una persona realmente no es arrepentido? Bueno, siempre, casi siempre, responden de una manera defensiva o atacante, diciendo que sí pequé, pero no me trataron con amor, primero. O segundo, pero no procedían con el procedimiento correcto. Tenemos un libro de orden en que se procede bien. Ustedes deberían proceder de otra manera. Cuando una persona, seriamente, estoy hablando seriamente, cuando yo oigo eso de una persona, digo, hipócrita, tú no eres arrepentido en forma ninguna. No acepto tu dicho arrepentimiento, porque si fueras arrepentido estarías llorando en lugar de criticando.
No, seriamente, de esa forma. Hay que reprenderlos y es pecado serio especialmente. Esa es la manera en que ¡pam! Tiene que romper esa barrera, como es como una cáscara, se dice, una helmet, es la palabra castellana, helmet. Casco, un casco. Casco, es un casco que Satanás pone en la mente y estás tratando de penetrar eso. Y tienes que romper ese casco para penetrar. A veces depende de la situación. Tiene que ser sensitivo y observando, sensitivo es decir, mirando a la persona, sensitivo y a la vez escuchando la voz interior del Espíritu Santo para guiarte. Y de esa manera sentirás cómo y cuándo dar golpe duro, etcétera. Bien. En la clase de eclesiología, cuando tratamos de eclesiología propia, luego vamos a entrar más en detalle en eso. Alguien iba a escribirme una pregunta en el chat. No veo la pregunta escrita. ¿Hay un problema técnico? ¿Quién era la persona que quiso Yo hacerme una tampoco, pregunta? Miguel, escribiste la pregunta, ¿no? Por chat. No lo veo. Sí, yo Bueno, tampoco. escríbeme la pregunta. Entonces, porque ya acabe la hora, tenemos 5 minutos antes de su propia próxima clase. Si tienen preguntas, por favor, no vacile en escribirme. ¿Ya? Bien. Muy bien. Ahora, sigue leyendo en el libro de texto las lecciones, los capítulos correspondientes a la lección posterior, que viene la semana entrante. Por favor, un voluntario para terminar con oración. Entonces, oro yo. Amén. Yo oro. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo oro por estos estudiantes, pidiendo que se encalquen esas enseñanzas al fondo de sus corazones, para que puedan desde este momento ser mejores líderes, usando más sabiduría en la manera en que tratan con la gente. Yo oro por ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, La esta pregunta. La pregunta Ya. está ahí, profesor. Ya, ¿puedo tomar un par de minutos, hermano, para contestar? 2 Gracias. minutos. ¿Qué hacemos con alguien que promueve las enseñanzas de un falso maestro, por ejemplo? Lo que acabé de decir, Joel Osteen. Decirle a la persona, hermano, quiero hablar contigo. Entonces, mire, he notado que estás proveyendo las enseñanzas de Joel Osteen. Joel Osteen es un hereje, es un falso profeta. El mensaje del evangelio que él enseña no es el evangelio. No es un hombre de Dios, no es un ministro de Cristo. Hemos estudiado, hemos visto la manera, el evangelio que él enseña, lo que él enseña no es el evangelio. Por favor, no reparte eso. Si repartes eso, será divisor y tendremos que tratar con eso contigo como una persona provocando división. Y yo sé que tú como buen hermano no quieres provocar división entre los hermanos, ¿verdad? ¿Verdad? Bien. No hay que tolerar eso en un momento. Yo no toleraría eso ni por un momento. Well, usted, dígame. Muy bien. Muy bien. No sé si quedó contestada, Miguel. Sí, perfectamente, gracias.
por la respuesta. Creo que Perfecto. aplicaría lo mismo, o sea, si bien es cierto que Joel Austin no niega la Trinidad, es un peligro sus enseñanzas. Entonces Ya. aplicaría lo mismo para alguien que, como le puso el ejemplo el profesor, de alguien que promueve las ideas unicitarias, de solo Jesús. Fíjate, Joel Austin, su evangelio es, hay que sentir de tu propio valor y cuán bueno eres y cuánto Dios te ama para que tenga tu vida mejor aquí. Eso, léame Romanos capítulo 3, por favor, dígame cómo se puede infundir eso en Romanos 3. Ningún justo hay, no, si quieres sentir algo de ti, sentir algo como Pablo dice, no eres bueno, necesitamos un Salvador. Bien, podemos seguir eso con la otra clase también. Muchísimas gracias, profesor. Ya, chao. Cortamos y los que siguen ya nos vemos un rato. Bendiciones a todos. Chao, Chao. chao. Bendiciones. Chau, chau.